Mis amigos y mis hermanos, queremos compartir algo con ustedes sobre Jesús, el eje. Jesús es el eje en torno al cual gira nuestra fe. Pero la verdad es que no es fácil para mucha gente. Por ejemplo, gente de otras creencias, los brahmanes, los budistas, el islam y otras corrientes religiosas y filosóficas, se le hace un tanto difícil creer en Jesucristo. Hay una porción bíblica que vamos a leer en forma de adoración, porque es una lectura clásica. 14 de San Juan, versículos 6 y 7. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, también a mi Padre conocieran, y desde ahora le conocen y le habéis visto. Estamos hablando de Jesucristo, que a mucha gente le da trabajo entender y creer, porque lo ven desde el punto de vista de la razón, punto de vista humano, y ven a Jesús como un líder más, ven a Jesús como un hombre distinguido que estuvo en la tierra, mientras nosotros, los creyentes, los evangélicos, los cristianos, vemos a Jesús como el autor y consumador de la fe y de la vida, como la esperanza, como el Salvador, como el que nos garantiza el transporte hacia la eternidad, sin trauma, con bendición, etc. Que datan del siglo I o II, vivió entre los judíos de Palestina Jesús, o mejor dicho, Jesús vivió en el tiempo antiguo, y durante ese tiempo, pues muchas discusiones, el primer siglo de la historia cristiana, porque inclusive ahí hay otro problema, especialmente con los judíos, que nosotros contamos antes y después de Cristo. En estos días veíamos precisamente en el periódico la información de que algunas religiones, como los musulmanes, y en esto, aunque sea una cosa estratégica, pero en esto coinciden con los judíos, en desconocer la categoría que nosotros le damos a Jesucristo, y ellos se oponen a que la historia se divida en dos, antes y después de Jesucristo, porque ellos ven a Jesús como un líder cualquiera, y ningún líder pues ha logrado dividir la historia. Entonces quieren arreglar hasta el calendario, porque le molesta, ¿verdad? A nosotros nos satisface porque entendemos que Jesús es el eje de la historia, ese en torno al cual giran todas las cosas. Entonces, según esas narraciones, entre los judíos de Palestina en tiempo de Augusto y de Tiberio, existió un personaje maravilloso que se llamó Jesús, ese tiempo. Entonces eso es historia, eso es parte de la historia universal. La prueba de que los evangelios fueran escritos en fecha muy cercana a la iniciación del cristianismo es que lo hayamos citado en casi todos los escritos cristianos de los siglos subsiguientes, como el siglo II y III, lo hallamos como documento de autoridad religiosa, cuya lectura se escuchaba con veneración en las asambleas cristianas. Los hechos referidos en aquellos documentos deben haber sido los mismos que corrían de boca en boca entre los cristianos del primer tiempo, que derramaban su sangre en los anfiteatros romanos, confesando que Jesucristo era el Señor, Dios, el Salvador de los hombres, y se negaban por tal motivo a dar culto a los dioses paganos, a la mitología y a las estatuas. ¿Qué había sucedido en el pequeño país de Palestina para producir un fenómeno así? Una leyenda incomparable, sin realidad histórica, no habría sido capaz jamás de despertar un sentimiento tan vivo, un fervor tan creciente, que llevara a los hombres a despreciar las cosas más reales, como la hacienda, como la vida, y a veces hasta la familia. Una cosa es dar crédito a una leyenda y otra muy distinta, sacrificarse. Guillermo Tell
como un héroe histórico. Pero ¿quién estaría dispuesto a sacrificarse por semejante personaje cuya historicidad se pierde en las nebulosas de la leyenda? Estamos seguros, amigos, de que nadie hubiese querido dejarse arrebatar por una flecha o por un tiro de fusil, una manzana puesta sobre su cabeza, con la esperanza de que el espíritu de Guillermo Tell guiaría la mano del tirador, aun cuando así lo asegurara algún desequilibrado. Pues esto es lo que pretenden quienes dan razón del hecho histórico del cristianismo, negando la divinidad de Jesús. Nadie arriesga su vida y su futuro por Cristóbal Colón o por Thomas Edison o por cualquier hombre de la historia que se sabe que existió, pero que murió y de ahí no pasó. Fueron grandes en su área, pero de ahí no trasciende. Entonces, cuando una gente le entrega su vida, le entrega su voluntad a una creencia, es porque lo considera y porque lo vive, no ya como una leyenda, como una fábula, sino como algo que le anima, algo que inyecta, algo que transforma su existencia y por lo cual se siente demasiado agradecido. No cabe aquí parapetarse detrás del argumento del fanatismo religioso. Para que se manifieste el calor debe existir el fuego. Para que exista el fanatismo religioso debe haberse afirmado la causa que lo produjo, o sea, la religión. El hombre será capaz de dejarse matar por cualquier fetichería que se le enseñe a venerar en nombre o con la autoridad de una religión en la cual ya cree. Una religión que habrá recibido en su infancia y que tendrá para él todos los visos de realidad, por falsa que sea. Pero ninguna de estas circunstancias existían en el cristianismo primitivo, profesado por personas educadas en las religiones paganas, las cuales habían tenido que convencerse por sí mismas de la verdad del cristianismo, para hacer de él una religión en contra del común sentir y pensar de su siglo. Los creyentes en Jesucristo del tiempo aquel, del primer siglo o del segundo siglo, no podían ser calificados de fanáticos, porque el fanático se aferra a una religión que por muchos años ha sido su pan de cada día. El fanático se aferra a una enseñanza que ha sido de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, y que ha sido la enseñanza, la costumbre, la conducta de su familia por siglos y generaciones. Entonces él dice, pues esto es lo que yo aprendí, esto es lo que yo sabía. No, los discípulos no conocían a Jesús, lo conocieron después de adultos, lo conocieron después de grande. Y lo que ellos recibieron fue tan impactante, fue tan grande, fue una presión tan fuerte que transformó su vida, transformó su modo de pensar. Fue algo que redujo a cenizas todas las creencias contrarias que ellos tenían. Fue una fe tan grande, fue una demostración tan fehaciente que ellos tuvieron que abandonarlo todo para seguir a Jesucristo. Entonces Cristo no califica para ser una leyenda que fanatiza. Jesucristo vino y de golpe y porrazo trastorna la historia, cambia el pensamiento. Cambia el pensamiento de la gente y no solo de su tiempo, sino que influencia a las generaciones posteriores de tal forma que comienza entonces a llamarse después de Jesús. Los apóstoles no podían inventar el dogma de la divinidad de Jesús. Los autores de los libros del Nuevo Testamento que sirvieron de base al movimiento cristiano eran hebreos, irreconciliables monoteístas, para quienes la sola idea de atribuir honores divinos a un ser humano constituía una ofensa que les horrorizaba y un pecado de muerte. Sin embargo, cuando se refieren a Jesucristo, no titubean en unir su nombre con el de Dios, otorgándole honores y atributos
que en el pensamiento de los hebreos, y los discípulos eran hebreos, un pensamiento que había sido siempre reservado al eterno Dios. ¿Inventaron los apóstoles la doctrina de la divinidad de Cristo? Imposible. No hay otro caso semejante en la historia del pueblo hebreo ni de ningún pueblo. Ellos no habrían querido hacerse tan terriblemente culpables delante del fuerte y celoso Jehová, inventándose una doctrina o inventándose una religión tan espantosa y llena de tanta blasfemia. Lo que pasó en los discípulos, que eran hombres y mujeres normales, fue grande. Además, ¿con qué motivo lo harían? ¿Qué ventajas podían ellos sacarle a esa nueva fe, sino la deshonra delante de su propia gente, delante de sus autoridades religiosas, las más terribles persecuciones, el abandono, la soledad, la descalificación y por fin la muerte? De no haber estado positivamente convencido y haberse negado por a sí mismo, como dijo Cristo. Por eso él dijo: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El impacto de Jesús en la sociedad, el impacto de Jesús en el hogar, en el corazón del hogar, el impacto de Jesús en el corazón de cada individuo fue sencillamente lo más grande. De no haber estado convencido positivamente de la realidad que ellos o que afirmaban, es seguro de que no habrían acometido una empresa tan peligrosa que solo podía acarrearle penalidades en esta vida y luego el más terrible juicio divino por blasfemos. Amigos, esta última consideración habría pesado mucho en un partidario fanático de los fariseos, creyentes en la inmortalidad como era San Pablo, un hombre que perseguía lo que para él era una blasfemia y tenía razones para hacerlo, porque él era monoteísta, él no había creído en dioses, él nunca había adorado a un ser humano. Entonces, cuando este grupo de personas se une para adorar y rendir culto a una criatura, al hijo de María y José, él se siente incómodo, él se siente ofendido y dice: yo voy a destruir esta gente. Pero él mismo fue impactado, él mismo fue golpeado por la mano invisible y tuvo que reconocer que Jesús es el Dios, el Hijo de Dios y el Rey del universo. Según los relatos evangélicos, Jesús dio toda clase de prueba de ser sincero y honesto. No fue jactancioso o extravagante en su modo de hablar. Si hubiera sido humano como nosotros, su propia naturaleza lo delata y se hubiera ensoberbecido, se hubiera enorgullecido y se hubiera impulsado él mismo hacia la fama. Pero Cristo nunca lo hizo, todo lo contrario. Los hombres que asumen el cargo de instruir a sus semejantes instintivamente acompañan sus exhortaciones con alusiones a su propia incompetencia o deficiencia personal. O sea, nuestra incapacidad, nuestra impotencia aflora a nuestra expresión. Y a veces uno está hablando de lo más grande y de lo más inspirado y está elevado a la quinta categoría, pero en sus propias ilustraciones, en sus propias anécdotas, tiene que revelar consciente o inconscientemente que es incompetente. Tiene que identificarse como que no puede hacerlo todo. El más grande de los apóstoles, por ejemplo, Pablo, dice: no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Pablo estaba consciente de su naturaleza y de su incompetencia. Juan, el santo, escribe, si decimos, la cita del apóstol Pablo está en Romanos 7:19. El apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. San Juan 1:8. Entonces, ellos estaban conscientes de su realidad humana. Jamás, sin embargo, jamás ha hecho Jesús una confesión parecida. No demuestra conciencia de haber obrado mal jamás.
el que enseñó a otros a orar, perdónanos nuestros pecados, nunca miró al cielo para decir, perdóname mis pecados. Jamás declaró haber cometido pecado alguno. Antes bien dijo, yo hago siempre las cosas que agradan al Padre. San Juan 8:29. Desafió a sus enemigos a que le convencieran de pecado. Esta pretensión de perfección moral o demuestra en Cristo algo superior a las limitaciones morales de la humanidad o desfigura totalmente su sinceridad si no estuviese justificada. Repito, esta alusión, esta pretensión de una perfecta conducta moral demuestra que Cristo era superior a las limitaciones morales de la humanidad, por un lado, y de no ser así, entonces desfiguraría totalmente su sinceridad si no estuviese realmente justificada. Sus afirmaciones, las afirmaciones de Jesús en el caso de que no fuesen verdaderas, en el hipotético caso de que no fuesen verdaderas, son demasiado categóricas para poder atribuirlas a un hombre sensato, demasiado firme. En efecto, y piense usted y recuerde a ver si estamos equivocados. ¿Cuál ha sido el maestro, el sabio o el filósofo en la historia de la humanidad que se haya atrevido a decir de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí? Cristo lo dijo en San Juan 14:6. ¿Quién se hubiera atrevido o se ha atrevido a decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Cristo lo dijo en San Mateo 11:28. ¿Quién hubiera dicho, el que quisiere salvar su vida, la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará? Jesucristo lo dice en San Mateo 10:39. Cristo dice además, y el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación pecadora, también el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, se avergonzará de él cuando viniera en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Lucas 9:26. Amigos, hemos citado un texto de cada uno de los 4 evangelios para que pueda comprobarse la unanimidad de sus biógrafos acerca de la naturaleza sobrenatural de Jesús de Nazaret. Y podríamos citar muchísimos más. Si él no era una manifestación genuina, divina, uno mismo con Dios, si no era el enviado de Dios, si no era el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, entonces, ¿qué debemos pensar de semejantes afirmaciones? Cuando alguien nos habla de Cristo como de un mero, como un simple idealista humano, tratamos siempre de averiguar si quien hace tal afirmación ha leído por sí mismo los evangelios. Es fácil formarse este concepto de Jesús cuando solo se le conoce por las frases de mitin que de su incomparable doctrina social pueden extraerse. Mas, esta solo constituye una parte del evangelio, demasiado olvidada por muchos que se dicen religiosos. Estamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, que como dice Hebreos 13:8, es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Cristo no solo habló, como algunas veces se quiere encasillar y se quiere decir la parte social, porque a veces en política o en sociología se limitan a la parte social de Jesucristo, a su penetración en las masas, a su formato, su forma de actuar para los pueblos, su preocupación por las necesidades
y por los sufrimientos humanos, y lo vemos desde ese punto de vista como un gigante. Pero Cristo fue algo más que una cuestión conexa con la economía social y política. Cristo fue más allá de la política y de la sociedad y de la sociología y de la filosofía. Cristo penetró, Cristo llegó al alma, Cristo habló más que de cuestiones de esta índole. Cristo habló acerca de sí mismo y de la vida futura, y habló del futuro de la humanidad. Por eso Cristo en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan nos dice: voy a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y preparare el lugar, volveré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Lo que quiere decir que Cristo no solo se preocupaba por la estadía del hombre en la tierra, como a veces queremos enfocar el Evangelio de Jesucristo. A veces nosotros mismos, los creyentes, a veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales que se nos olvidan las cosas espirituales. Cristo vino y ayudó a los enfermos. Cristo le dio la mano y en una ocasión multiplicó los panes y los peces para que la gente comiera. Lo que podemos tomar como modelo para la filantropía, podemos tomar como modelo para la humanidad, podemos tomarlo como modelo para ayudar y para hacer fundaciones y para hacer actividades para ayudar a la gente. Pero Cristo no se quedó en satisfacer el hambre material, temporal de la gente. Cristo no se queda en resolver los problemas sociales de la humanidad. Cuando Cristo dice, voy a preparar lugar para ustedes, Cristo abandona. Está hablando de que Él va a abandonar este trajinar por la tierra. Va a abandonar lo que estaba haciendo. Inclusive iba a abandonar el planeta para irse a un lugar a organizar. Es la idea del mensaje de Jesús. Es la forma de suministrarnos una verdad. Voy a preparar lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces nos da la idea de que Cristo se preocupa no ya tanto por nuestra estadía terrenal. El Señor se está preocupando por el futuro nuestro. El futuro de la iglesia no es en la tierra. El futuro de los seguidores de Jesucristo no es en la tierra. El futuro de los seguidores de Jesucristo es ahí, en ese lugar donde refiere el capítulo 14, versículo 1 del Evangelio según San Juan. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez para que donde yo esté, ustedes vayan también. Entonces Cristo, en un programa organizado, perfectamente diseñado, un plan que se elaboró en el reino de los cielos y que se ha ido cumpliendo paso a paso. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo se fue allá y Cristo vuelve. Cristo vuelve porque dejó un pueblo, dejó una iglesia trabajando, dejó un pueblo que se multiplica, que predica y que la gente se entrega, y a ese pueblo Cristo viene a buscar. ¿A quiénes? Aquellos que han creído en Él, aquellos que han entregado su vida a Él, aquellos que han profesado la fe en Jesucristo. Si usted, amigo, ha escuchado más de una vez, ha escuchado o está escuchando en este momento, pero todavía no ha entregado su corazón al Señor, todavía tiene dificultad para creer, todavía tiene dificultad para confiar en palabras tan sencillas y en promesas que humanamente no tienen asidero. Si usted tiene problemas con eso, yo le invito a entregar su corazón a Jesús y probar el Evangelio. Probar usando la fe. Yo quiero orar por ti. Permíteme que yo ore por ti. Inclina tus rostros si te es posible. Abre tu corazón al Señor. Medita en estas palabras y haz un pacto con Dios de que vas a creer en Él, de que te ayude a creer. Como dijo alguien que seguía a Jesús, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. O sea, yo quiero creer pero no puedo, ayúdame. Usted es probable que quiera creer pero no pueda. El Señor te va a ayudar. Cierra tus ojos y abre tu corazón si es posible y ora conmigo.